En el nombre de Jesús, todas rodillas se doble. Hoy seguimos pues terminando el primer vicio, acompañada de Daisy, que es la que está con nosotros ahora acompañándonos en las definiciones, en todos estos regalos que Dios nos ha regalado a través de Santa Idelgata. Y antes de arrancar, vamos a pedir la fuerza y la luz del Espíritu Santo para que el Señor, a través del Espíritu Santo, nos dé ese discernimiento, nos ayude a salir de la oscuridad y nos ayude a ver esas miserias que tenemos que nos separan del corazón de Jesús. Que el Señor quiere que nosotros sanemos, liberemos y veamos con conciencia los defectos que tenemos para poder avanzar en espiritualidad. Hay veces no avanzamos en espiritualidad porque darnos cuenta de nuestros errores, de nuestras falencias, de nuestras miserias es tan doloroso que nosotros a veces nos negamos a la realidad y Dios premia a las personas que con humildad le dice, Señor, aquí estoy con estas miserias. Para Dios es muy importante que empecemos pues a reconocer estos vicios que tenemos. Vamos a seguir, vamos a llamar al Espíritu Santo y ya seguimos con la charita. Así es, gracias Marce de nuevo por la invitación, una bienvenida a todos los que se conectan, tengan su libretica espiritual para que apunten aquello que más les resuena en su corazón, si de pronto por la gracia de Dios reciben aquí una respuesta en todo lo que estamos haciendo, que eso nunca se les olvide. Yo creo que Dios de alguna manera nos ha hecho limitados en la memoria para que volvamos a escribir. Esos cuadernos espirituales, Marce, me parece que son fundamentales, sobre todo cuando tú vas avanzando en el tiempo y te devuelves a leer tu cuaderno espiritual. Ay, wow, y yo escribí esto y esto me lo dijo Dios, uy, qué impresionante. Entonces creo que sí, alisten, o sea, estos videos son para estudiar, no solo para tener una escucha pasiva, sino una escucha activa para que los estudiemos, para que los llevemos a nuestro corazón y los recordemos, que es, a mí me encanta la etimología de las palabras, Marce, porque es impresionante el significado que tienen. Recordar es llevar de la cabeza, del entendimiento al corazón. Y yo creo que eso es lo que el Señor quiere cuando nos pone a hacer una lección divina, cuando tenemos escuchamos un testimonio, cuando nos formamos con este tipo de cosas. Así que prepárense, abróchense sus cinturones y vamos a aprender hoy sobre un tema demasiado especial, pero no vamos a empezar sin antes pedir Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es una oración del Espíritu Santo del Cardenal Verdier. Si a usted le gusta, si la quiere hacer, búsquela en YouTube. Oración al Espíritu Santo o la grabamos, Marce, también. La podemos Sí, grabar en el canal de YouTube y la sí. dejamos también aquí en este espacio para que no se tenga que ir a buscarlo a otra parte. Es la oración del Espíritu Santo del Cardenal Verdier. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para el bien de las almas y nuestra propia santificación. Oh Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Que la Santísima Madre de Dios nos cubra con su manto y que permita que esta formación que vamos a recibir hoy de Santa Hildegarda, por supuesto con la intercesión de esta santa amiga del cielo que tenemos, dé muchísimos frutos en sus vidas y en las nuestras. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como fue en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, Marce, démosle, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de las ánimas del purgatorio. Acuérdense que Santa Idelgarda hablaba de cosas muy específicas, ¿cierto? De los vicios y las virtudes, Ajá. de las piedras, las plantas, los animales, ¿cierto? Pero ella se enfocó mucho en hablar de las ánimas del purgatorio y cómo ella explica, dependiendo de cada vicio, qué nos va a pasar. ¿Qué nos va a pasar, Daisy? Imagina esto tan, ¿cierto? O Esto sea, es una cada vicio, ¿qué exhortación. consecuencia va a tener en el purgatorio? Es, esto es, y ella por eso nos llama y nos exhorta tanto a que tengamos conciencia sobre los vicios, porque nosotros cometemos diario mucho error, le faltamos a la caridad, le hablamos mal a alguien, somos egoístas, Una eh, mala mirada. una mala mirada, y son cosas pequeñitas, porque se me quedó tan grabado lo de la leche, Daisy que como Sí, así, como la Marce. falta de caridad. Es tremendo, Sí, son cosas Marce. pequeñiticas donde el demonio se va metiendo y nosotros no nos damos cuenta porque son Para los que pruebas están nuevos veniales. en este video, es que el video pasado
Yo le conté a Marce que una vez un sacerdote dijo que una falta de caridad de las esposas con los esposos era no saber invertir bien el dinero, que qué capacidad tiene usted de comprarse la leche de 1.000 o la de 1.500. Y uno a veces se va por la de 1.500 sabiendo que solo puede comprar la de 1.000 y que eso es una falta de caridad al uno no gastar o invertir bien el recurso. O, no sé, no tenemos para, descompleto el mercado por irme a comprar una falda, una blusa que tengo 1.000 en el closet y no las necesito. Esos son faltas de Sí. caridad para con la familia misma, que es literal quitarle el pan de la boca a sus hijos, a su familia, o de pronto sus hijos necesitan unos tenis y usted prefiere ir a comprar un jean que tiene 8 ya y que no necesita, y eso es así, o sea, son cosas pequeñas, pero sí sucede. Eso lo vemos nosotros con estos ojos, ¿cómo será Dios? ¿Cómo lo lee Dios? Sí, son cosas pequeñitas y son cotidianas. Cocinar con desgano, hacer una comida mal, o cocinar como decir, bueno, hoy les voy a hacer hamburguesa a perro y no les voy a hacer una sopita que les alimenta bien. O sea, son cosas pequeñitas que les faltamos a la caridad. Bueno, bienvenidos. Vamos entonces a hablar sobre lo que dice Santa Hidelgarda de Bingen sobre el purgatorio y el vicio, amor a lo terreno, amor a lo terreno, amor Amor a lo mundano. mundano. Listo. Marce, ¿tú ahí estás viendo mis diapositivas? Sí. Sí, listo. Entonces, bueno, vamos, dos fuegos de purificación, un castigo simétrico para el amor mundano. Entonces, vamos a hablar del fuego de llama pálida y el fuego de llama roja. O sea, aquí ya de entrada nos están diciendo hay unas consecuencias dependiendo de los actos. Entonces, el fuego de llama pálida dice, este fuego carece por completo de gusanos. En él son purificadas las almas de aquellos que fueron incesantes en su amor al mundo, o bien quienes cometieron este pecado con menor gravedad. O sea Marce, que entonces, queríamos las cositas terrenales, pero no tanto, ¿sí me entiendes? no, Bueno, no, yo no tenía éramos tan apegaditos. tengo 5 fincas y vendí, repartí una. Venga, se quedó con 4. Entonces aquí es empezar a mirar cómo estoy yo viviendo mi vida material o mis apegos terrenales. El amor, lo que hablábamos también la vez pasada, el amor a mi padre, el amor a mi madre, el amor a mis hijos, ¿cierto? Siempre debe estar primero el amor celeste, que es el amor de Dios. Entonces, esto es para irnos evaluando a ver para qué lado del purgatorio nos vamos a quedar si nos, ¿cierto? Si nos falta la vida, para qué lado del purgatorio me voy a ir. Porque aquí es donde usted empieza a tener conciencia de que si usted tiene unos actos más apegados a lo terrenal, ya sabe cuáles van a ser las consecuencias. Dios lo hace para purificar las almas. Nosotros nos tenemos que purificar porque nada manchado entrará al reino de los cielos. Así es. Bueno, mire aquí lo que dice el fuego de llama roja. Aquí quiero que también hagamos un ejercicio porque Santa Hildegarda ilustra mucho. De hecho, el tema de la iconografía, la sesión pasada Marce mostró una iconografía de un vicio. Entonces, de verdad, hagamos el ejercicio de que mientras vamos leyendo, ustedes se vayan imaginando eso. O sea, es impresionante. Mire, el fuego de llama roja es un fuego ardiente que se encuentra completamente lleno de gusanos sin patas. Algunos tienen la forma de pequeñas serpientes, mientras que otros poseen morros puntiagudos y colas afiladas. Soportan este tormento las almas que se entregaron por completo al amor del mundo o que pecaron con mayor gravedad. Imagínense, o sea, personas que son apegadas, que básicamente son, existen y se levantan por lo que son, por lo que tienen, por lo que consiguen. Son apegadísimas, que es que el carro no me lo puede tocar nadie, no es para el servicio de nadie, o que yo soy por lo que aparento. Y muchas veces, pues acá en Colombia hay una expresión que se llama carrangas resucitadas. ¿Sí se acuerda, Marcia? Que las carrangas resucitadas son personas que eran de escasos recursos, consiguieron dinero y mejor dicho ya después la abundancia o se apegan demasiado a eso que tuvieron porque venían de muchas carencias. Entonces, un poco son esas personas que prefieren aguantar hambre pero aparentar. Yo prefiero que me corten la luz incluso, pero tener el último iPhone de moda. Y son personas apegadas totalmente a lo terreno por sobre incluso su deber de estado, el cuidar de ellos mismos, del templo, el Espíritu Santo, que es su cuerpo, su salud, la alimentación, etcétera. Más. Sí, eso se ve mucho en la cultura de nuestro país, se ve mucho. Se ve mucho que Ujú. hay veces por aparentar, nosotros dejamos de tener una buena vida, por ejemplo, en la alimentación, por lo que vos decís, hay que comprar el iPhone, o hay que tener el mejor carro, o hay cierto. Es verdad, entonces es importante tener como esa conciencia de que primero hay que trabajar lo espiritual
lo que nos ayude a avanzar a estar en la eternidad. Amén. Bueno, seguimos por aquí con los castigos según el tipo de falta. Entonces, primero, las almas hipócritas, Dios mío santísimo. Ustedes escuchan ahí cuando me llega algún mensaje, Marce, ¿tú escuchas? No, yo no No, escucho. No. lo voy bueno. Entonces dice, las almas hipócritas, aquellas que en el deseo por las cosas del mundo asumieron dos actitudes hipócritas, elogiando extremadamente lo que les gustaba o reprobaban o reprobando lo que les complacía para disimular sus verdaderas intenciones. Y acá son atormentadas por gusanos en forma de serpientes. Acuérdense que en el purgatorio nosotros vamos a sufrir como tormentos de acuerdo a nuestro pecado. Y eso es pues una cosa que yo me imagino que el cuerpo, pues ni aquí en la tierra unos tormentos de esos se han podido Ay, vivir. Dios mío, Entonces, claro. imagínense, almas Y, hipócritas, o sea, esas personas que uno dice tan melosa, tan salamera, que se dice aquí mucho en Colombia también, no sé en los países que nos están viendo cómo será, pero es una persona que todo el tiempo te adula, lo hace súper bien, es la mejor, no sé qué, desconfíe de una persona así. aquí hay algo muy importante. El pasaje del Santo Evangelio de ayer y de antier, Dios exhorta mucho y muy fuerte sobre la hipocresía. Eso no lo negocia Dios. El que es, muéstrese como es, pero no sea hipócrita. Y hay que pedirle mucho a Dios, mucha pureza de corazón, porque es que nosotros somos todos, hay veces muy hipócritas. Podemos decir una cosa y sentir otra con el corazón. Y prácticamente lo que Dios nos invita es a ser como Natanael. Él le dio pureza de corazón. Por eso Dios le dijo una palabra muy linda sobre la pureza del corazón, como este sí es. Entonces hay que pedirle al Señor que nos ayude porque hay veces tenemos esa incoherencia para vivir. Sí, porque necesitamos un objetivos, tenemos que conseguir cosas y estamos en el camino de aprender. Vea, nadie de los que estamos acá, incluyéndome yo personalmente y que más fuerte me tengo que soltar, somos libres de tener estos vicios, pero por eso estamos aquí, porque hay que pedir humildemente al Señor que nos ayude, porque según todos los santos que he leído, ahora que estoy trabajando con Santa Gertrudis la Grande por lo de las ánimas del purgatorio, que son los lunes, el día de el día de oración, del grupo de oración, todos hablan sobre tener conciencia y trabajar las virtudes, pero pidiéndole al Señor que sea el que venga, porque ahí mismo Gertrudis dice, ustedes por sus propias fuerzas no son capaces, no son capaces. Entonces, qué bonito nosotros entender que si nosotros llamamos a Jesús y Él nos ve con esa humildad y con ese amor que lo llamamos, Señor, no soy capaz, no puedo, ayúdame, Señor, que yo soy hipócrita, y yo Ujú. reconocerlo, Él te va a quitar ese vicio. Ay, es que pues, me dicen, no, es que yo he hecho muchas cosas para quitarme este vicio. Por ejemplo, el de la disciplina nos llaman mucho y nos preguntan que qué hacen, que cuál es la piedra, que cuál es la planta. Lo primero que hay que hacer es trabajar la espiritualidad, de reconocer que uno no es capaz y que es Dios el que te va a dar esa virtud. Porque si no, Yo pienso, sí, Marce, que lo que estábamos hablando la vez pasada y es antes de empezar a tomar cosas, a hacer cosas, la misma sangría. A ver, esto no es un proceso mágico, como la gente piensa que es la brujería y por eso acudimos a la brujería, porque pensamos que yo voy, me hacen un riego y ya me quito lo que tengo, pero no hago consciente mis faltas, mis carencias, mis heridas. Creo que y estoy segura, estamos seguras, Marce, que con lo de Santa Hildegarda es lo mismo. O sea, aquí primero coja la espiritualidad. Por eso estos videos que estamos haciendo, difundiendo la espiritualidad. Es como cuando uno le dice, no se lea el libro, ¿cómo es? No se vea la película de un libro sin haberse leído el libro. Que nos dicen que la película basada en un libro es muy diferente a lo que es el libro. Es lo mismo. Aquí no empiecen al revés. Primero vayan a la espiritualidad, sanen lo que tengan que sanar, libérense lo que tengan que liberar y ahí sí ya entran con todos los remedios físicos que nos dejó Santa Hildegarda. Y ahí usted va a sí, ver de verdad resultados. Miren, por ejemplo, esto de las almas hipócritas que estamos hablando, el castigo que vamos a tener en el purgatorio. Si usted es una persona que es hipócrita y que es una tendencia, una debilidad, una herencia, pues porque se comunicaban mal alrededor suyo, usted lo aprendió, pero no es consciente. Usted lo hace consciente, lo cambia, usted dice, ya entendí. Por ejemplo, aquí leyendo lo de las almas hipócritas, ¿eso qué es? Y creo que le cuesta, o sea, nos da mucha batalla a las mujeres, mala comunicación, absolutamente mala comunicación, espíritus de mala comunicación, donde yo no tengo la capacidad
o la fortaleza o la transparencia, decirle a una persona, sabes que no me gustó lo que me viste, me dijiste, me sentí mal, no somos capaces de comunicarnos asertivamente y decirle a la persona lo que realmente sentimos. O por quedar bien con la persona, elogiamos de más y pensamos que eso está bien y no está bien. De hecho, eso la otra persona también lo identifica y dice, pero tan salamero, no, no, o sea, ya, con que me diga que está bien, no, no pasa nada. Sí, Entonces sí, yo digo que la raíz de eso es la mala comunicación, Marce, espíritus de mala comunicación. sí, pero siempre, siempre hay que pedir a Dios que nos ilumine, porque nosotros estamos en esos, de entre todos los vicios que habla Santa Delgada. Mira, yo te voy a contar algo a nivel mundial, que estoy conectada con toda la gente que da las charlas de Santa Delgada, que lo están haciendo bien, no estoy diciendo que lo están haciendo mal, pero venga, hay que exhortar, hay que llamar a la gente al verdadero cambio, hay que preparar el alma en la conciencia para poder hablar del vicio y la virtud. Ah, pero es que a mí me llaman y me dicen, ay, dígame, ay, vea, es que estoy enferma de esto, mándeme la piedrita y la plantica. Y yo digo, no, lo primero es tener conciencia para poder hacer unas oraciones, para poder tomar o comer las cosas de Santa Hidelgarda. No voy a decir que las cosas de Dios no sirvan si se las comen, pero lo importante aquí es la conciencia para avanzar espiritualmente, es tener conciencia de mi vicio, el pedir perdón al Señor a los pies y el decirle, Ujú. Señor, ven, dame esa virtud que tú la tienes, eres mi Padre, regálamela. Es eso. Total, me encanta. Miren, por ejemplo, las almas complacientes, las que simplemente se deleitaron en la en la molicie y el placer terrenal, son atormentadas por los gusanos con el morro puntiagudo. Almas complacientes, es decir, personas que no practicaron la virtud del dominio propio, personas que nunca practicaron la virtud de la templanza, personas que se dieron gusto en todo, lo quiero, lo consumo, me gusta, yo solo como lo que me gusta, yo no como nada que no me guste, si yo no quiero levantarme, no me levanto, o sea, como todo el placer al cuerpo, que eso en sí mismo lleva mil vicios, la pereza, la gula, todo pecados de impureza, porque si quiero simplemente lo hago y ya. Entonces, miren qué bonito. Las almas complacientes, atormentadas con los gusanos que nos dieron ahorita de morros puntiagudos. Qué importante la palabra que dice ahorita de la templanza. La La templanza, templanza. hay que pedirle al Señor que nos dé templanza en todo, Sí, en al todo, hablar, al al hablar, comunicarnos, al al comer, comer, al en todo, decidir, decidir. todo. Yo creo que la virtud de la templanza es de las primeras que tenemos que empezar a aprender y que si la dominamos, ese dominio propio, es lo que nos va a permitir poner límites y decir, es que mi objetivo es llegar al cielo y esto no va con mi objetivo. Pero el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Por eso también hay que centrarnos en tomar conciencia de cuál es su fin último, cuál es su propósito, ¿cierto? Sí, sí. Miren la nota de consuelo. La santa aclara que estas almas purificantes no están abandonadas, sino que pueden ser aliviadas y liberadas de sus tormentos gracias a las oraciones, las limosnas y las buenas obras de los seres humanos vivos en la tierra, o sea, usted y nosotros, así como por la intercesión de las virtudes de los santos. O sea, yo creo que a veces nosotros pensamos que los que se condenan son los que han cometido pecados más grandes. Entonces uno dice, ah, no, el purgatorio está lleno de gente que mató, que violó, que robó, que asesinó. No, No. no necesariamente. Mire que las personas que han sido hipócritas, complacientes, también vamos al purgatorio. Entonces, que hoy hagamos como un ejercicio de hacer un en sí en mí. Ese en sí en mí es como, Dios mío, mí misma. Mí misma, qué estamos haciendo para salvarnos y para empezar a luchar, porque también eso es muy lindo, la misericordia de Dios ve que estamos luchando y de inmediatamente el Señor nos tiene eso en cuenta, pero si usted simplemente sigue como después de ver esto y sigue como si no pasara nada, el Señor dice, pues yo ya te dije que eso estaba mal y no lo estás cambiando, o sea, que estamos jugando, ¿cierto? Pero volvamos, por eso nosotros tenemos acá, gracias, el grupo de oración los lunes, y es tan importante. Hemos tenido testimonios de gente que a través de todo, de tener conciencia de lo que dice Santa Idelgarda y de haber orado las ánimas del purgatorio, hay muchos escritos, por ejemplo, en María Sima, la niña que se le desarrolló un cáncer porque ella no perdonaba a su papá no iba a liberarse del purgatorio y ella no se iba a sanar de esa enfermedad.
hasta que no lo perdonara. Cuando ella ya tuvo ese proceso con un sacerdote y un acompañamiento, ella lo perdonó, ella se sanó de esa enfermedad y como Santa Hildegarda habla de purgatorio, enfermedades, todo eso, miren que todo pues como que va como cuadrando, pero la Se importancia de nosotros, concatena, sí. sí, por eso la importancia de nosotros orar por las ánimas del purgatorio, perdonar, desatarlas. Desatarlas, hay que orar mucho por ellas. Los lunes son los días más especiales para ella. Y por eso los invitamos a los grupos de oraciones que tenemos los lunes. En Colombia es a las 6 de la tarde, aquí en Estados Unidos a las 5. Bueno, y hacemos los 100 Reiki por las ánimas del purgatorio. Y una oración principal de nosotros es Santa Gertrudis la Grande, ¿cierto? Em, estas oraciones, cuando se hacen, se liberan una sola oración de ellas, se liberan 1000 almas del purgatorio. Entonces, hay veces nos conectamos 20, 30, imagínense, son 30.000 almas del purgatorio que nosotros a través de media horita las liberamos. Es el amor a aquellos que están sufriendo. Y que otra cosa que habla Santa Gertrudis, que Jesús le decía, dibuje, mija, dibuje, porque a través del dibujo la gente también se evangeliza. Entonces hoy estoy como muy exhortada con los dibujos de Santa Hidelgarda y yo el apostolado más grande que ustedes pueden hacer en Navidad, regalen todos los que puedan puros cuadros De las de almas las del ánimas del purgatorio. purgatorio, por favor, los que Hay puedan. unos cuadros muy significativos de las almas del purgatorio, muy, muy bonitos. Y Porque que mire, les voy a decir por qué, porque los niños, como psicóloga se los digo, los niños no hablan del purgatorio, ni los jóvenes de ahora, porque ya no hay imágenes, ni el Sagrado Corazón de Jesús, y a Marce, nosotros nos formaron con esto. yo me acuerdo que en la casa de mi abuela había una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y del Purgatorio, y a mí esa imagen me daba un miedo, y yo decía, ay no, ¿qué es eso tan horrible? Y mi abuelita me explicó y me decía, mi amor, y eso es lo que pasa cuando uno se muere y tiene que ir a purgar, y yo, mamita, ay no, qué miedo, yo no quiero, entonces ella me decía, pórtese bien, sea obediente para que no te quiera el purgatorio. Me decía, hay niños que están en el purgatorio, mi amor, y yo, ay mamita, y eso me exhortaba mucho, la imagen de chiquita. Entonces los invitamos, Daisy, a que miren, Sí, miren aquí un testimonio de una imagen. No es de tener absolutamente miedo, pero sí un reconocimiento que si no lo hacemos bien hay que tirar paila mochi, yo no quiero. Hay que ir allá donde hace tanto calor, donde hay gusanos, miren lo que está explicando Santa Hidelgarda, ¿sí? Y muchos santos. No nos vamos muy lejos, lo que decía tu abuelita, lo decía este mire. santo, este San Juan Bosco. Él tiene véanselo, unas películas donde él fue al purgatorio y él vio puros niños en el purgatorio, porque él trabaja con los jóvenes, Ay, un santo de sí, los jóvenes. sí, Entonces, miren, si nosotros somos conscientes y le ayudamos a nuestros, los que son, tú que eres mamá, desde pequeñita con la imagen, eso entra directamente a al inconsciente del niño y automáticamente ellos ya están sintiendo un temor y están dándose cuenta que es que la vida hay que caminarla a través de la santidad y de Dios, porque si no el otro nos va a coger y nos va, ¿cierto? Nos va a dañar. Entonces es importante crear esa conciencia en los niños que hay un purgatorio y que nosotros somos de libre albedrío y escogemos el bien o el mal, pero hay purgatorio, ¿cierto? 100%. Eso se llama las postrimerías, cielo, infierno y purgatorio, así se llama. Listo, remedios y tratamientos, piedras, plantas y penitencia. Entonces, Dios dispuso las virtudes medicinales de las gemas y las plantas para contrarrestar las debilidades de la carne y proteger la salud de los órganos que enferman bajo la influencia del amor mundano. O sea, muchos de nosotros nos enfermamos. Acuérdese que cuando uno va donde el médico, a uno el médico le dice, cuéntame cuántas enfermedades tiene su familia, cáncer de colon, azúcar, hipertensión. Así como hay cadenas intergeneracionales de pecados, de brujerías, de cosas, también nosotros heredamos esas cadenas intergeneracionales de enfermedades, ¿cierto? ¿Qué son las enfermedades? Los seres humanos que no supimos administrar bien nuestro cuerpo porque dejamos de comer o comimos mucho, tuvimos desequilibrios o desbalances y desarrollamos una enfermedad. De hecho, desde la psicología, Marce, que es psicóloga, puede dar cuenta que hay personas que somatizan demasiado sus problemas, situaciones psicológicas, emocionales, dificultades que viven en el día a día y hasta un cáncer pueden desarrollar y ir a la muerte. Esa niña de lo que habla María Sima, Ujú. el odio Si por su no papá, perdonaba, no se sanaba, imagínese. Se produjo un cáncer, su por cuerpo un somatizó odio. ese odio en un cáncer, se empezaron a dañar sus células buenas, a reemplazarse por células malas y hasta que ella no pudiera perdonar. Entonces,
Preguntémonos, es el momento de preguntarnos cuántas de nuestras enfermedades son impuestas por nosotros mismos. A veces vemos el problema afuera. Ay, es Bien. que el brujo, es que el satánico, es que mi mamá me consagró al demonio cuando yo, es que. Sí, posiblemente sí hay una influencia. De hecho, desde Adán y Eva hay una tendencia al pecado original, hay una caída, estamos de acuerdo, pero eso no nos tiene por qué determinar. Eso antes nos debe alzar para nosotros decir, ok, tengo una tendencia, con la virtud de la templanza me voy a parar y la voy a vencer. Pero ¿cuántas de las enfermedades que nosotros hoy tenemos son impuestas por nosotros mismos? Porque no tomamos buenas decisiones en cosas tan sencillas como la alimentación, Marce. Bendito sea Dios. Listo, gemas. Litoterapia contra el amor mundano. Entonces está la esmeralda, el diamante y la calcedonia. Entonces, Daisy, dime, espérate un momentico, y se me vino la cabeza Tatiana. Las gemas, acuérdense que las piedras de Santa Hildegarda están en Apocalipsis 21, en Éxodo 18 y están en todas las Sagradas Escrituras. hay Y muy que bueno ese marco Dios les bíblico, mostró todas las piedras a ella y le explicó que en cada piedra le iba a dejar virtudes para nosotros sanarnos. Así vea, así como ustedes cogen una plantica, van en la hierben y ustedes dicen, ay, esta plantica me va a quitar el dolor de estómago. Así son las piedras. Las piedras también tienen minerales que nos propiedades. alivian y propiedades que nos alivian, ¿sí? Que nos alivian. Y para eso hay una clase aparte, que es todas las piedras de Santa Hildegarda, porque no acabaríamos nunca acá. Y aquí el foco es vicios y virtudes que se dan los martes. Los que quieran entrar a vicios y virtudes deben de colocar el teléfono de ellos aquí o coger el mío, escriben por WhatsApp y yo los ingreso al grupo donde se dan las clases de las piedras. Mira, esto está lindo. Bueno, vamos a aprender de la esmeralda, el diamante y la calcedonia. Dice la esmeralda, es la piedra del amor divino y de la fuerza vital originaria. A esta fuerza vital se le dice viriditas. Crece en las primeras horas de la mañana cuando la fuerza vital de la creación es máxima. Esto es una confirmación a mi corazón porque alguien en algún momento me dijo que la mejor hora para orar era en la madrugada, o sea, 4 o 5 de la mañana era la mejor hora de levantarse a orar, que porque en ese momento Dios renovaba todas las gracias sobre la creación, sobre todo el mundo. El Señor renovaba de nuevo el aliento de vida, la creación misma. Entonces, mire lo que ahí dice, es cuando en la hora de la mañana, cuando la fuerza vital de la creación es máxima. Hildegarda prescribe llevarla junto a la piel o sostenerla en la boca para que la saliva caliente su energía. Su gran virtud de aire puro apaga las dolencias del estómago y corazón causadas por las pasiones mundanas. O sea, o la llevamos en una manillita, en una cadenita, o la podemos poner en la boca para que cuando el cuerpo la caliente, ella suelte sus propiedades. Y miren tan bonito. Lo En que gen, ayuda es, En gen número 3 la tenemos y lo importante de esto es que sea 100% una piedra natural y que no sea otra piedra porque hay piedras que Marce, también ¿cómo son diferenciar verdes. eso? Porque Nosotros la eso me tenemos, parece importante, no, porque nosotros hoy hay muchas piedras de nueva era, gente que las vende como que contaminadas. sí, que están contaminadas, eso me parece importante, o sea, que las puedan conseguir en lugares certificados. Nosotros tenemos toda la certificación de un geólogo y no están, son cogidas de mina, o sea, calienticas, como digo yo, las galletas están calienticas, así también las piedras que tenemos para la gloria de Dios. Sí, tenemos el certificado y es muy importante lo que estás diciendo, porque para que la persona le dé ese beneficio que dice Dios, deben de utilizar las cosas así como él las pide, o sea, así como las pide él, que no vayan a ser de plástico, ni de mentiras, ni que les metan piedras que no son, porque entonces no van a ver el resultado. Si no la consiguen con gen número otro, la pueden conseguir donde quieran, pero que sí sea la piedra para que tengan los beneficios, para que tengan Muy los bien. beneficios y puedan ver la gloria de Dios, porque tenemos muchos testimonios de las piedras, pero muchos, y hay testimonios que yo te digo, Daisy, que uno dice wow y que le llegan y le llegan a uno todos los días, son de las piedras y cosas ¿Qué belleza? bellísimas. Por cierto, el padre Edison Ramírez, que estuvo en Alemania, él llegó de allá muy animado y me dijo, voy a escribir el libro de Santa Hildegarda enfocado en todas las cosas que ha pasado para darle la gloria a Dios de todos estos testimonios y estamos trabajando en esto. Amén. Mire lo que dice es
Santa Hildegarda sobre la esmeralda. Dice, apaga las dolencias del estómago, es decir, puede ser un cáncer de estómago, una gastritis, unas hernias, puede ser, por ejemplo, úlceras estomacales, o sea, todo lo que tenga que ver con el estómago, una persona que sufra del corazón, infartos, preinfartos, todo esto lo apaga, es decir, todo esto que ha causado que el corazón se haya pegado a todas las cosas mundanas. Y es una de las piedras que más huye el demonio. La esmeralda. Sí, la esmeralda y diamante porque le recuerda a él, él era el ángel más hermoso, con piedras más lindas, eso es bíblico, y él cuando ve esas piedras, cuando él las ve, él huye porque le recuerdan a lo que fue y ya es un carbón. Entonces Ay, él sí, qué huye de teso. recordar esa hermosura y que ya no lo es. Total. Entonces dice Santa Hidelgarda que también se colocan para ahuyentar el demonio. Muy bien. El diamante, a damas. Por su extrema dureza espiritual, el diablo le teme y huye de él, lo que nos acabaste de decir. Mantener un diamante en la boca extingue de inmediato la malignidad, el furor y la lujuria de la carne. Uf, Marce, impresionante. Mitigando además el hambre para permitir ayunos provechosos, o sea, ayuda en el tema, por ejemplo, de las personas que tengan problemas de gula, problemas de no soy capaz de ayunar porque Muy siento que me da bien. un beriberi, no sé, es cierto, no he podido ayunar nunca pan y agua a mediodía, pues valdría la pena tener un diamante para que el Señor le dé la capacidad de vencer todos los pecados de la carne. Que recuerden que en la Biblia hablamos de que los pecados, el Señor habla, hablamos, habla el Señor de que los pecados de la carne y hay demonios que solo salen con ayuno y oración. Y esos que son los más difíciles de dominar son los pecados de la lujuria, masturbación, pornografía, desórdenes sexuales, adulterio, todo lo que se derive de ahí, relaciones homosexuales, o sea, una cosa sumamente impresionante que de alguna manera somete nuestra carne, las pasiones, las emociones y los sentimientos y no permiten que el alma se eleve. Entonces, mire qué bonito. Bueno, y algo muy lindo aquí en las clases les voy a dar un regalito acá en las clases de piedras que dicen que cuando usted coge el diamante y lo pone en agua durante 24 horas y al otro día se toma el agua, sana muchas, muchas enfermedades. Dicho por Dios a Santa Delgada desde los libros antiguos. ¿Listo? Desde el libro de la psíquica y causas y curas. Ejemplo, entonces yo puedo comprarme un diamante con Gen 3. O sea, yo también voy a decir algo y voy a hacerle aquí propaganda. ¿Por qué? Porque usted puede ir a un lugar donde vendan piedras y usted que sabe si ese lugar está consagrado al demonio, a la nueva era, a cosas que le van a vender que si es un diamante propio, porque sabiendo que Marce ya las trae, las conoce, las ha comercializado y sabe que vienen de buena procedencia, pues comprémosla con una persona que sabemos que es de buena procedencia y la empezamos a usar. Aquí una pregunta, Marce. Entonces ese diamante yo lo cojo, lo puedo poner en el agua, me lo tomo, pero lo puedo seguir usando. O sea, es Claro, una claro, es piedra de que múltiple uso. claro, y esa piedra, por ejemplo, usted dice, ay, voy a sacar para la semana 7 litros de agua. La dejo las 24 horas, la piedra. Ya después de que usted saque la piedra, ya a usted esa agua ya le quedó con los minerales que necesitaba esa agua para sanarse las enfermedades. Y Súper. después usted dice, ay, no, yo esta semana me la voy a meter a la boca, porque esta semana quiero ayunar. Entonces tiene multiusos, ya usted ya la lava después bien y mírame para qué más la quiere utilizar, ¿cierto? Pero sí Muy es. bien, muy Y bien. ojalá que sea rústica, sí, no muy pulida ni muy organizada, ojalá fuera rústica. Todas las También piedras. porque las piedras tienen unos poros y esos poros se abren y por ahí también salen las propiedades de las piedras. Miren que una piedra rústica que está como cortada asimétricamente tiene como unos poritos y por ahí también salen los minerales. En cambio, si usted la compra muy pulida, yo me imagino que, pues no sé si será igual, pero No, eso debe sí, tener sí. un sentido. Sí, no, sí es a ver, sí sirven, pero la santa sí pide que ojalá que las cosas que tengamos sí sean rústicas. Muy bien. Seguimos con la calcedonia. Dice, Hermoso. llevada sobre una vena, transmite su templanza a la sangre, otorgando al hombre un carácter manso y un intelecto fuerte contra la cólera de los afanes del mundo. ¡Wow! Esa la necesitamos todos para hoy, para Sí, el mundo de esta, hoy. O sea que eh, llevándola sobre una vena, ¿cómo es? O sea, como una acá la manillita tengo, aquí, no ¿o sé qué? si la ven, sino que es que tengo demasiadas. Esta la ven.
¿La ve? Sí, sí, Bueno, sí. O sea, como aquí una esta manillita que quede piedrita, aquí. sí, esta piedrita me tiene que tocar la sangre, no es como, ay, yo compré la calcedonia tan linda y me la colgué aquí, no nos sirve. Por ejemplo, esta tiene que tener una medida para mi cuello y el cuello tiene que estar rodeado de esta piedra para que pueda tener el efecto de la tiroides. Y así también es, por ejemplo, esta calcedonia. Tiene que tocar las venas por donde pasa la sangre para que se le activen esos minerales y a mí me pueda tranquilizar en los momentos de que esté muy iracunda. Muy Ujú. O sea, iracunda. la gente que tiene un temperamento fuerte, la gente que le cuesta dominarse al responder, que es grosera, que es impulsiva, la gente que tiene este problema con la mansedumbre, dice, le da al hombre un carácter manso y un intelecto fuerte. Mire, también la gente que tiene problemas de inteligencia, de memoria, de entendimiento, mire qué bonito. Y también un intelecto fuerte contra la cólera de los afanes del mundo. Los afanes del mundo es todo. O sea, yo me encontré ayer con una amiguita que la internaron en el hospital por una crisis de ansiedad por un trabajo en el que estaba. Ay, Dios ¿Cómo mío. sería? Y se descompensó absolutamente por una crisis de ansiedad en un trabajo en el que la estaban presionando demasiado. Y yo decía, al punto que nos pueden llegar a hacer daño el mundo, los aceleres. Otro ejemplo, Marce, el martes me fui para la C y ese día yo, o sea, es como que se nota el afán de la ciudad, de la city, a un pueblo. Yo le decía al señor que me transporta, yo le decía, es impresionante cómo cuando uno viene a un pueblo, es como que el tiempo se Descansa. detiene, No, y como que descansa el total. tiempo es diferente, como que es diferente el cronos allá y el cronos aquí. Entonces él decía, lo que pasa es que en la ciudad es mucha locura, o sea, yo le decía, aquí la gente, por ejemplo, trabaja 6 horas, él me está explicando que hay muchas floristerías, entonces la gente entra a las 6 de la mañana y sale a las 2 de la tarde. Y yo decía, entonces ya qué hacen el resto del día. Entonces decía, no, pues se van a sus hogares, a montar bicicleta, a compartir con su familia, a hacer otras cosas, pero se trabaja 8 horas, pero la gente a las 2 de la tarde está saliendo de las floristerías y la vida es supremamente tranquila, o sea, la vida en un pueblo es tranquila. Ya en las ciudades es a toda hora, usted está sin nada que hacer y usted desesperado como con ansiedad, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué me pongo a hacer? ¿Para dónde me voy? Como que estar sin producir dinero o algo genera ansiedad. Y esa es la sobresaturación que el demonio le ha dado hoy a los hombres, a las ciudades. Me imagino en Estados Unidos cómo será amarse, o sea, si aquí se No, siente, acá es el Dios cómo del será en dinero. Estados Unidos. Acá es el Dios del Entonces, dinero totalmente. Acá la gente esa, trabaja las 24 horas de domingo a domingo. Aquí no hay uf, día para ir a misa, aquí no, aquí todo el mundo es billete. Eso, pero no todos, porque también hay gente buena que saca sus tiempos. Y hay gente que le ora como yo a Dios, le decía, Señor, dame tiempo para orar. Aquí yo no quiero convertirme como en algo automático, como viene toda la gente a trabajar las 24 horas, no. No, no. Y gracias a Dios que él sí me regaló el tiempo para poder estar con él. Daisy, es que a nosotros le tenemos que sí, pedir al Señor, dame tiempo para estar contigo, porque si no, el del otro nos lleva y nos obvio, enredan un montón de cosas. Y obvio. ojalá pudiéramos, que lo estamos orando, estar en una parte mucho más silenciosa, donde uno tenga un encuentro más lindo con Dios, porque en el silencio y en la paz, como tú sientes eso cuando te fuiste de la ciudad a la ceja, esa paz que se siente, pues, o sea, eso no tiene precio, muchacho. Tendríamos que estar buscando todo el tiempo eso, Marce. Bueno, entonces ya vimos la esmeralda, el diamante y la La calcedonia. Calcedonia. Mejor dicho, apúnteme. Necesito una esmeralda, un diamante, una calcedonia. Váyame haciendo el pedido. La betónica, el remedio vegetal supremo. Esta es una planta, ¿verdad? Ay, pero a esa se les, usted sabe, usted tiene un testimonio muy lindo de esta almohadita, de la betónica. Sí, ay, sí, mucha. La digo. Ay, no. Sí, sí Ay, puede, sería no. maravilloso. Pero le digo que aquí hay un montón de gente que la compra. Ahí hace poquito de una señora linda, hermosa, y ella me decía, Marce, le compré la almohada a mi esposo porque no dormía, qué pesadillas. Eso, mejor dicho, no me dejaba dormir. Y como él es incrédulo, pues él va a misa, pero ¿qué va a decir que una planta le va a servir para eso y una almohada que tiene una planta de eso? Y puede ser un poquitico de la planta y la piedrita, porque eso trae poquito. Pero el milagro y la gloria para Dios es impresionante. Me dijo, ay, no, estoy tan feliz. Duerme, ya no ronca, no tiene pesadillas porque él se levantaba muy, o sea, por las noches se levantaba como muy asustado con lo que él veía en las pesadillas. Ya no,
ya no. Pero eso son cosas que Dios se lo reveló a Santa Hildegarda. Eso no es de Gen número 3, eso no es de Marcela, no. Tal, y si ustedes van a cualquier libro de ella, antiguo, y buscan, van a ver las revelaciones que Dios le hizo sobre esa planta. Si tú quieres, me gustaría escuchar tu historia sobre esa Bueno, planta. imagínense que yo tengo tres hijas y la más chiquitica, María Clara, muchachas, ella duerme sola desde los 6 meses, en su habitación, en fin. Pero esta niña no conciliaba el sueño, o sea, ella se acostaba profunda, cansadísima, le hacíamos higiene del sueño, todo lo que ustedes se puedan imaginar, y ella se levantaba 2, 3, 4 veces, 2, 3, 4 veces, en un llanto como si la estuvieran matando, pero llanto, o sea, era como cuando uno tiene una pesadilla. La niña no descansaba y nosotros tampoco, la niña no descansaba y nosotros tampoco. Y yo decía, pero ¿qué será? Total, el caso, yo le pregunté, creo que fue a doña Albita, ¿cierto? O a ti, ya no me acuerdo. Yo Yo le creo que pregunté a vaya. alguna de las dos que la niña le pasaba eso, que sí, que yo qué hacía. Ella me dijo, nosotros vendemos una almohadita con la betónica, con otra Unas piedrita piedritas y unas oraciones que mandó el padre Javier Luzón. y hágalo, a ver cómo le va. Y yo le tenía a la niña reliquia, o sea, obviamente por el tema pro vida que yo hago, o sea, ataque los que usted quiera, y esos ataques no vienen a mí, esos ataques van a mi hija, Claro. que es lo más débil, lo más sensible, lo más puro que tengo y lo que más me duele. Entonces yo decía, no es que esto, amor, esto tiene que ser espiritual. Yo le decía a mi esposo y me decía, amor, ¿y qué hacemos? Entonces hacíamos San Miguel, el ángel de la guarda, coraza de San Patricio, eso, nada, nada, nada. Y empezó esa muchachita, no les voy a mentir, por ahí a la tercera noche, ya, la niña hasta el día de hoy, la niña duerme toda la noche seguido y no pasa nada. Y ya la niña, eso fue cuando tenía como un añito, y ya la niña tiene 3 años, y nunca le falta su almohadita de Santa Hildegarda, y amén. Amén. De La hecho, yo gloria le es para ponía, Dios, porque amén, son yo le plantas ponía, es de que ella. dormidera, ¿te acuerdas? Que a uno también le decían que le pusiera Sí. dormidera, eso no funciona, nada. Y esta betónica sí. O sea, es impresionante, sí nos sirvió. De hecho, una vez era un Didi, un señor de un InDriver o un taxi que me transportó, me dijo, es que yo sufro de insomnio, yo no duermo más de 3 horas. Y yo le decía, no, usted cómo se ha enloquecido, venga, vea, llame aquí, compre su almohadita, sirve para esto, para esto, para esto. Y a mi niña le ha servido. Ese señor yo creo que también la compró y le sirvió. Entonces, sí, yo soy un testimonio de eso. De verdad que sí, es una Sí, planta que nos es dejó una Santa planta. Hildegarda. Mire lo que dice. Es el remedio vegetal supremo contra las fantasías, ilusiones o locuras amorosas descontroladas causadas por las artes del mundo o la tentación carnal. Volvemos otra vez con las tentaciones carnales. ¿Cómo serán de fuertes que ella va hablando y hablando de eso? Son demonios Tratamiento, del aire. Espera, Santa Hildegarda habla de los demonios del aire, que eso está en Efesios, los espíritus ¿sí? del aire. Y esos espíritus son los que se meten cuando uno está dormido a la Los mente de incubos y nosotros y los no nos sucubos, deja eso. Y no Dios nos los ate. deja. Sí, ay María Purísima sin pecado concebida y no nos dejan dormir. Entonces ella, Dios le dio el remedio a ella a través de estas planticas, ¿cierto? Entonces por eso se ve pues como los testimonios. Ahorita que dije el padre Javier Luzón, acuerden que yo dije eso porque él, como es exorcista, él manda unas oraciones específicas en uno de los videos. Cuando una persona tiene procesos de liberación, hay dos pasajes bíblicos, ahorita se los digo, para colocarlos en la cabeza de la persona. Y la idea surgió la almohadita surgió por lo que dice Santa Hidelgarda, pero los pasajes bíblicos sí los saqué del padre Javier Luzón porque hay que aclararlo. Son dos pasajes bíblicos que hay en la almohadita. Eso es otra cosa. Entonces, que la persona que lo vaya a usar, por supuesto, en estado de gracia, pues si es un niño, ¿cierto? Pero si una persona adulta en estado de gracia, hacer las oraciones y usar La el almohadita. instrumento, pues que nos dejan, que en este caso es la almohada. Listo, tratamiento. El paciente debe colocarse una hoja de betónica en cada orificio nasal, una bajo la lengua, una en cada mano y otra en cada pie, fijando atentamente la mirada en ella hasta que las hojas se calienten con el cuerpo y ahí que libere las propiedades para poder que haga lo que tiene que hacer. Advertencia médica. Hildegarda advierte rigurosamente que nunca se debe comer betónica de forma directa, pues dañaría el intelecto volviendo demente a la persona. Sí, no, es que mire, es delicado lo de las plantas, es muy delicado. Por eso la gente Ay, me amiga, llamó y me, ay, me conseguí esta plantica, me la tomaré. Y yo, no, por no. favor, espere, porque hay que leer, hay que leer. Hay piedras también
que no que se son pueden hervir. dañinas y que no se pueden consumir porque son dañinas. Y hay piedras que Dios sí manda para la boca, por ejemplo, el zafiro, que es una de las que más me gusta, es para desarrollar la sabiduría, ¿sí? Para los que a veces no entendemos bien las Sagradas Escrituras, o, ¿cierto? Y también nos purga. Entonces, hay otras piedras como la magnetita, que es venenosa, pero que también se debe saber utilizar. Entonces, cuando empezamos a estudiar Santa Hidelgarda hay que leer bien qué plantas se pueden comer, cuáles no, cómo se pueden tomar, porque estas no se pueden comer así, pero hay otra forma que ella dice que sí, ¿cierto? Entonces, es investigar bien para que Muy nosotros no bien. vamos a cometer errores y a enfermarnos. Entonces, la betónica nunca, nunca la consumimos, solamente en contacto del calor del cuerpo para que libere las propiedades. Listo. El mandrágora, ruda y ajenjo. La mandrágora, cuando la persona cae en el desánimo o la melancolía del amor mundano, se debe limpiar esta raíz en agua de manantial, o sea, agua que corre, amiga, ¿ok? Sí, muy Para bien. un día y colocarla en la cama para que reciba la transpiración del cuerpo, pidiendo a Dios la restauración de la paz original. O sea, gente que tiene ansiedad, depresión, tristeza, Marce, ¿me corriges? No, está súper bien. Prácticamente las plantas que Dios dejó, los dejó algunas con algunas oraciones y algunas, sí, algunas oraciones para que las personas puedan aliviarse. Entonces, por ejemplo, esta tiene una oración, ya la que la consiga ya en Colombia, si la consiguen, me llaman y ya les digo qué tienen que hacer. Porque hay En pasos a Gentres seguir. también está. Sí. Pero las que, no, en Gen 3 no, pero las que la consigan me dicen y yo ya les diría Pero para eso no es tan qué. fácil de... Bueno, la ruda sí. De hecho, miren, por ejemplo, mire, la ruda la usan para abortar. Por ejemplo, la ruda, bebidas de ruda la usan para abortar, por ejemplo. Vamos a Y ver por qué ejemplo, dice. la ruda, lo que habla Santa Hildegard de la ruda es que es muy buena para las personas que entran en la menopausia, pero hay que ser prudentes en cómo tomarla. Por ejemplo, el pelito, la galanga, todo, eso tiene unos, o sea, hay que tener precisa la cantidad que nos debemos de tomar para que no nos vamos a enfermar, porque de todas maneras son plantas que son fuertes, el pelito es una planta que verdaderamente te limpia todo, tanto que hay investigaciones que han quitado SIDA. En África hay investigaciones y testimonios de eso, entonces hay que ser prudentes con Impresionante. manejar todo esto, lo de Santa Hidelgarda, sí. La ruda y el ajenjo, conocidos en buen vino templado, no, cocidos en buen vino templado mediante un pedazo de acero al rojo vivo, purgan los humores solidificados y la mucosidad acumulada en las vísceras por la falta de templanza en la comida y la bebida. O sea que Eh, la debemos cocinar en vino. ¿Qué será vino templado, Marci? Vino tinto. Caliente, sí, Vino, caliente. pero aquí dice mediante un pedazo de acero al rojo vivo, puede ser en el fogón. No, Ok. sí, porque es que ya En es esa época me imagino diferente, que se sí. hacía así. Sí, sí, eso, sí, sí. Bueno, ¿qué son los humores solidificados, Marce? ¿Sabes? Los humores solidificados, no. Vamos a investigar. Si quiere, me va ayudando usted ya qué son los humores solidificados y las mucosidades Ah, no, la acumuladas en las mucosidad, sí, todo es, vea. Prácticamente flemas. lo que es, sí, todo esto es, sí, humores solidificados, espere. Yo ya, sigue tú ahí. Por Humores. ejemplo, las mucosidades, gente, por ejemplo, que tiene muchísimas gripas, que tienen, por ejemplo, el humor pesado. Hay gente, por ejemplo, que no puede, que se le hinchan los pies, gente que no, que tienen un humor que huelen fuerte o que se les dañan mucho las cosas que usan, que dicen, ay, usted tiene un humor muy fuerte. Puede ser de pronto eso. Sí, espérate que no estoy Miren, buscando. miren, todas estas enfermedades se dan por, o sea, acumulamos esas mucosidades en las vísceras por la falta de templanza en la comida y la bebida. Por ejemplo, la gente que sufre de colesterol, eso es una mucosidad en o sea, algo que la grasa que se adhiere de todas las vísceras, hígado, corazón, riñón, colesterol. ¿Por qué? ¿Por qué se da? Porque comemos de manera desbalanceada, comemos sin conciencia, Marcia. Bueno, vea, lo que dice Santa Hidelgarda, ¿cierto? La definición. En la medicina de Santa Hidelgarda de Bien, los humores solidificados, este concepto de coagulación, endurecimiento o sodificación de los humores representa uno de los procesos de enfermedades más serios para el organismo.
Para la Santa Abadesa, cuando el cuerpo pierde su equilibrio natural del calor y del frío, ya sea por la alimentación desordenada, por los desarraigos emocionales como la ira, la tristeza o desvíos morales, los humores internos dejan de fluir con suavidad. Al atardecer se enfrían, se acumulan y terminan con coagularse y solidificarse. Cuando Mm. actuando como verdaderas barras de piedras que bloquean los conductos de la vida a través del tratado de la psíquica, que es la definición de esta planta, que donde la sacamos, y causas y remedios, podemos comprender bajo qué formas se manifiestan estos humores sodificados y cuáles son las recetas específicas para la abadesa para disolverlos. Entonces, una de las fórmulas para disolverlos es la que tú te acabas de La decir, pero ruda y el ajenjo. hay un montón. Por ejemplo, para los cálculos, que prácticamente es eso lo que estamos hablando, ¿cierto? Ay, claro, Los se cálculos es solidifican, claro. Y eso como duele. A mí me operaron de cálculos en la vesícula. Y ese es un dolor, pero yo te digo, Marcela. el hinojo sirve, la sacifraga sirve, bueno, hay un montón de plantas que pueden servir para esta Entonces enfermedad. retomemos. La ruda y el ajenjo se cuecen en vino caliente y sirve para purgarnos de esos humores solidificados, de las mucosidades acumuladas en las vísceras producto de nuestra mala alimentación. O sea, el remedio espiritual. Penitencia doctrinal. Dios revela a la santa que para vencer a los espíritus malvados que inducen al amor mundano, el pecado debe manifestar con arrepentimiento y vergüenza sus culpas ante el sacerdote. El pecador debe confesarse con contrición del corazón, quien actúa como juez en lugar de Cristo. Acuérdese, el sacerdote es un alter Cristo que es el que nos perdona. Entonces, primero, una buena confesión con una buena contrición de corazón. Y segundo, físicamente, el hombre debe mortificar su cuerpo mediante el uso de cilicios y látigos, disciplina. En este caso es disciplina, en esa época era cilicios y látigos. O sea, no les estamos diciendo, venga, es que, no sé, en una correa ponga eh, Unas puntillitas. y no, en esa época eran los cilicios y los látigos, eran otras épocas, pero ahora es la disciplina, el dominio propio. ¿Cómo? Por ejemplo, si usted tiene problemas de desórdenes alimenticios, haga, por ejemplo, el separito. ¿Qué es el separito? Si a usted le gusta comer el arrocito con la carnita, con el juguito de la ensaladita, no. Usted primero se va a comer todo el arroz, de ahí toda la carne, de ahí toda la ensalada. Y si le gusta meterle al almuercito con el juguito de la vez, no. Coma seco y al final el jugo, por ejemplo. Esa es una Mortificaciones. disciplina, una mortificación que le da la virtud de la templanza a su cuerpo. Eso es lo que hoy dice. Sino que eso hay que saberlo interpretar porque no faltará el que vaya y se arrodille en dos corosos y diga, "Ay, me estoy mortificando". No. En esa época lo hacían, pero a hoy puede ser incluso hasta un poco más difícil, ¿cierto? Pero es la Yo, manera de someter el cuerpo a lo que el alma quiere. Y por eso es importante tener una guía espiritual, ¿cierto? Tener un guía espiritual o como los sacerdotes viven tan ocupados, por ejemplo, tú que eres una guía espiritual, tener un acompañamiento de alguien porque uno no se puede, o sea, uno tiene que tener alguien que le hable desde la espiritualidad, cómo la lleva uno a su vida sin hacerse daño también. Y uno hay veces necesita ese acompañamiento de alguien porque uno hay veces es muy subjetivo y posiblemente nos podemos hacer daño. La gente si tú no explicas o no hay un acompañamiento, no vamos a poder avanzar espiritualmente. El acompañamiento espiritual es supremamente importante para nosotros. Total, hay una frase que a mí me gusta mucho decirle a las almitas que acompaño y es los problemas, esa frase yo la saqué de una película, Marce, yo no sé si usted se acuerda de esa película que se llama El Gran Milagro, que era sobre la Claro, Eucaristía, y yo me la hermosísima, hace repetí como muchos 3 veces. años. No, yo me la vi por Todavía unas la 5. busco y me la veo, Esa me película encanta. salió hace por ahí 20 años, no, más o menos. Y esa película tiene muchos diálogos importantes, pero mi corazón hace por ahí 20 años y lo sigo guardando y atesorando. Hay una frase que un niño le decía al conductor del bus que tenía muy grave su hijito y él estaba muy angustiado, incluso paró el proceso de trabajo del bus y bajó a las personas para él irse al hospital. Este fue un chico que se quedó en la parte de atrás, pero era su ángel de la guarda revestido. Un muchacho le dijo, lo veo angustiado, ¿qué le pasa? ¿Le puedo ayudar en algo? Entonces él dijo, ¿usted qué va a saber de cosas importantes? Usted es un pobre muchacho. Entonces el ángel de la guarda, pues revestido en joven, le dijo, recuerda que los problemas tienen que ser compartidos para ser comprendidos.
Marce, de todos los diálogos de una película que duró por ahí un año, una hora y media, a mí se me quedó eso. Los problemas tienen que ser compartidos para ser comprendidos. Aquí cabe perfectamente lo que Marce está diciendo, es hombre, usted necesita una guía espiritual, un acompañante espiritual, una persona, no que sea más que usted, no, porque nadie es más que nadie, pero que le pueda guiar frente a ese camino a la eternidad. Llámese sacerdote, laico, consagrado, Marcela o yo, perfectamente, pues lo podemos hacer. Incluso usted, después de haber recibido un proceso de acompañamiento y discernirlo, puede ayudar a otras almas. De hecho, es nuestro deber ayudar a cargarle al hermano la cruz. Si yo ya sé que si paso por acá me hago daño y sufrir las consecuencias, yo le digo, venga, no, hermanito, no pase por acá, que es que ya yo sé que le espera. Entonces, los problemas tienen que ser compartidos para ser comprendidos. Y es a eso a lo que se refiere Marce, porque cualquier persona coge y lee esto así como si fuera un libro, pues cualquiera, ¿qué látigos? ¿Qué silicio? No, no, eso es de otra Estas época. fanáticas tan locas, sí. Y mire lo que dice Entonces, acá, someterse a un riguroso ayuno alimentándose únicamente a pan y agua, proporcionado a la gravedad y el tiempo que haya pecado, que hayas dedicado a este pecado. Entonces, por ejemplo, usted si nunca ha ayunado, si usted no tiene un acompañamiento espiritual, no se va a meter todo un día pan y agua, le da un yello, si usted sufre de la presión, si usted sufre de azúcar, obviamente no lo puede hacer así, pero y sí de, hay muchas maneras de mortificar el cuerpo. sí, y no, y Santa Idelgata es muy clara en algo, pero súper clara. No todos, toda la gente puede ayunar. Por ejemplo, si yo soy orgullosa y yo ayuné, oiga, más purgatorio va a tirar. Porque el orgullo mío de decir que yo ayuné y se el ayuno los 40 días me va a Hice llevar el más para ayuno el a pan y agua purgatorio. de los 40 Entonces, días. ojo que Santa Idelgata explica qué vicio se puede ayunar y qué vicio no se debe ayunar. Muy bien. Entonces, mire, aquí habla de eso que físicamente podamos mortificar el cuerpo. Está, por ejemplo, Marce, antes de pasar a la otra positiva, el minuto heroico. ¿Qué es el minuto heroico? Cuando usted le da placer a su cuerpo y dice, ay, 5 minuticos más, ay, no, usted nunca se levanta a tiempo, nunca. Amigo, ese eres tú, esa soy yo, que nunca se levanta a tiempo, que 5 minuticos más, cuando menos piensa fue porque ya lo cogió la aurora y le toca salir corriendo, a veces sin bañarse, a veces sin desayunar. ¿Qué es la disciplina? El dominio propio de si usted puso el despertador a las 5 se levanta. Entonces, el minuto heroico es suena el despertador, inmediatamente me levanto. El separito, comemos por separado. La mortificación del gusto. No me gusta, no sé, el mondongo. Comas el mondongo, mi amor. Ofrézcalo, así le den ganas de vomitar. Hay comunidades que tienen retiros espirituales que purifican los sentidos, muy tesas. Entonces, por ejemplo, vas a un retiro espiritual, los que han ido a retiros espirituales sabemos que comemos delicioso, ¿cierto? Pero este retiro espiritual es diferente porque usted le dan comida sin sal, le dan una sopa, por ejemplo, de guarguero de gallina y te la tienes que comer, una ensalada de cebolla sin limón, sin sal, Hay cebolla. retiros de eso. Sí, hay retiros de mortificación de los sentidos, cebolla, les ponen olores fétidos. ¿Para qué? Para mortificar el sentido de ver, de oír, del gusto, música, o sea, hay que Hay que mortificarnos buscar a dónde hacen esos retiros si para los hacen. promocionarlos aquí, Los porque hacen y hay que apoyarlos para los que quieran, pues, para los que es quieran. muy Después, importante porque así a usted le enseñan que usted no necesariamente come lo que quiere, incluso con los niños. Yo tengo 3 niñas de 7, 5 y 3 años. Entonces hay una muy canzoncita para comer. A mí no me gusta eso, a mí no me gusta eso. Y yo le digo, mi amor, esto es lo que hay en la mesa. Aquí yo no cocino a la carta. Huevo otra vez hay, huevo otra vez se come, o se acuesta con hambre o no come nada. Entonces me mira, está bien, yo me lo como y les hago comer lo que no les gusta. Y a propósito, les cocino muchas veces cosas que sé que no les gusta y se las hago comer. ¿Por qué? Porque tienen que entender que uno no necesariamente come a la carta todo lo que le gusta todos los días. Y así le enseñas Daisy, a muy los hijos bien. eso. Mira, si nosotros nos ponemos a leer, pues para no salirnos mucho del tema, pero si nos ponemos a leer la historia de los santos, detrás de un santo, una mamá que los mortificó, los enseñó, los llevó a hacer obras de caridad. Solamente ustedes como mamá tienen una responsabilidad frente a Dios de llevar a esos niños a la santidad. Es muy bien, Amén. Qué belleza. sí. Aquí voy, en esa misión. Un diálogo entre Neal Lozano y Santa Hildegarda. ¿Quién es Neal? Es un sacerdote que escribió el libro de las 5 llaves. No sé si dejamos hasta aquí porque esto sí quiero que lo hagamos con mucho amor Ah, y con bueno, mucha sí. tranquilidad. Si queremos terminando y Sí, mañana y listo. seguimos con la oración de este vicio
porque ya enseñarles, porque a través de esta oración ya lo tenemos que hacer con todos los vídeos, cómo llamar a Jesús para que Jesús nos ayude y nos regale esta virtud y qué oraciones debemos de hacer antes de preparar, cómo nos va a Perfecto. preparar el espíritu. Ya eso, sí, yo creo que es mejor para dentro, para la Listo, próxima. para otro capítulo. Marce, antes de irnos, sigamos 5 minuticos como dándole ideas a las personas de cómo mortificarnos, Ah, que creo sí. que es importante, qué tipos de ayuno hay y cómo ayunar, los que pueden ayunar a pan y agua y no. Entonces, bueno, tenemos el minuto heroico, que es levantarnos inmediatamente, nos suena el despertador. Estrategias, amor, si usted quiere, pues digamos, ejercer esa virtud, pues no ponga el celular debajo de la almohada que por supuesto te irradia un montón de cosas y no te da buena higiene del sueño. No lo ponga al lado de la mesita de noche, no, póngalo lejos, donde él suene y usted se tenga que parar porque le fastidia tanto esa bulla que usted tiene que ya pararse para ir a apagarlo. Seamos pues también inteligentes y venzámonos a nosotros mismos. Entonces el minuto heroico poniendo el celular lejos. Ojalá pongamos el celular en avión, practiquemos el tema de la higiene de sueño. O sea, yo pienso que hay muchas personas que no dormimos bien porque no tenemos higiene de sueño, porque nos dormimos casi que scrolleando la pantalla, una pantalla azul que nos quita la preparación espiritual para dormir. ¿Cómo debe ser una higiene de sueño de un verdadero católico? Mi hijo, despéguese de las pantallas siquiera una hora antes de irse a dormir y haga oración. Agradezca, ofrézcale al Señor ese momento, no sé si es el momento de hacer el Santo Rosario o una lectura espiritual y duérmase. Eso es una buena higiene de sueño. Santa Delgarda, eso es una clase completa, lo del sueño. Lo que tú estás adelantando aquí es una clase completa porque para Santa Delgarda lo que Dios le mostró del sueño es supremamente importante. Entonces, eso que tú estás diciendo, yo que Otro trabajé en videíto para Remy, hablar de eso. sí, solamente del sueño, yo trabajé en Remy en un hospital psiquiátrico. Y la gente llegaba allá ya con alucinaciones, síntomas de Delirios. locura, delirios, porque no dormían, ya no Mm, dormían. Entonces, es un tema que hay, y es espiritual también, hay cosas muy espirituales cuando la persona no duerme también. perfecto. Entonces, es otro tema que hay que ver, que una buena salud espiritual y mental tiene que ver también con el sueño. Total. De hecho, hay gente que dice que deben ser 8 horas de sueño mínimo y nosotros no lo hacemos. De calidad, porque hay una cosa que se llaman los sueños, los ciclos de sueño profundo. O sea, es importante, pero lo hablaremos en otro momento. Entonces, el minuto heroico, el separito, comer todo por separado. Pero si usted es de los que come todo por separado, entonces cómase Todo todo junto. revuelto. Si usted es del que le gusta comer la sobremesa que llamamos al final, entonces métala a la mitad del almuerzo, o sea, incomódese, amigo, incomódese. Duerma sin cobija. Si usted es una persona que le encanta dormir cobijadito, sentirse arrunchadito, comodito, duerma sin cobija, duerma sin almohada. Ay, Señor mío Jesucristo, o sea, súper difícil. Báñese con agüita fría, si es que le encanta tanto, hace placer La poner la agüita caliente. caliente, o si le gusta la agüita caliente, fría, métale agua caliente a eso, ¿cierto? Coma sin azúcar. Ay, me encanta el juguito con azúcar, nada. Por una semana, deje el dulce, cero dulce, ni postre, ni azúcar, ni jugos con azúcar, nada. Deje el dulce y usted va a ver cómo su alma empieza a elevarse por sobre su cuerpo y empieza a prepararse para tal vez hacer un ayuno en corto tiempo. Son pequeñas ideas de mortificación. Hay incluso gente que se pone una piedrita en el zapato para que le talle. O sea, son Te lo pequeñas ofrezco. mortificaciones que no te van a hacer daño. O Ay, sea, tú vas a seguir sí. comiendo, vas a seguir desayunando, vas a seguir almorzando las mismas proteínas, las mismas minerales, todo, pero lo vas a mortificar tu cuerpo en el placer, por ejemplo. Daisy, y tan bueno que también les voy a decir algo. Para Santa Delgarda, las mortificaciones ofrecidas a las ánimas del purgatorio, para que sepan, es bien importante. Y Santa Gertrudis, las Obvio, dos. no vamos a hacer estas Eh, mortificaciones porque sí, no, ofrézcalo, mi amor, Siempre porque ofrecer, y ojalá fueran por las ánimas del purgatorio, ellas sufren muchísimo. Si ustedes vieron, ofrezcamos. imagínense, si uno no hay vez de un gusano y empieza a gritar, imagínense uno lleno de gusano y de culebras, como lo leías ahorita en lo de Me las da ánimas asco. del purgatorio. Ay, pero más que asco, qué Dios. pesar de ellas con todas las culebras encima y no poder hacer nada. Total, O sea, o sea, qué nosotros estamos aquí mortificación. vivas, cualquier ¿Usted se ha visto de mortificación. pronto en televisión esos programas que meten en una caja a una persona y tienen, no sé, fobia a las culebras y lo llenan de culebras? Así debe ser.
algo así, una cosa así, o sea, de ser impresionante. Entonces ofrezcamos obviamente estos Ofrezcamos sacrificios tan todo eso. difíciles por las almas del purgatorio y por alguna intención que usted tenga, pues también motívese, no va a empezar a hacer eso porque sí, no, Señor, para que des en mi alma la virtud de la templanza, en fin. Y los tipos de ayuno, hay ayuno, por ejemplo, a pan y agua, hay ayuno, por ejemplo, el ayuno de Daniel lo conozco, que es a frutas y verduras y semillas solamente, sin carne, sin harina, sin nada, sin azúcar. Yo, por la gracia de Dios, hice el ayuno de Daniel y qué gracias tan impresionantes se hacen y se consiguen. O sea, de verdad, yo dije, no, yo no soy capaz de más de 2 días, no lo soy capaz. El ayuno de los 40 días del padre Claudio Balbú es excelente. Testimonios Es ayuno, excelentes. pan y agua. Sí, por 40 días, 40 noches, pero les digo que si quieren ver testimonios hermosos, búsquenlo a él. Qué De cosa pronto tan acá en la descripción impresionante. del video, déjanos Voy a un link dejarlo a de él. algún Sí. videito que la gente pueda ir. Y hay el Eh, ayuno de pan de espelta con té de hinojo. Ojo, las personas que son depresivas se les recomienda que deben de ayunar con estos dos ingredientes que te ponen happy. Pan de ¿Listo? espelta y té de hinojo. Entonces, ayunos, pues digamos que si usted nunca ayunó en su vida, empiece con una comidita, puede ser incluso comida. Por ejemplo, si usted está acostumbrado a desayunar, la lonchis, el almuerzo, la lonchis y la comida, pues entonces reemplace una de esas comidas que son intermedias y se va entrenando. Es como, ay, yo quiero subir el Everest y yo no camino ni 10 kilómetros. Pues no, o sea, te vas a morir, amigo. Entonces, empezar a suprimir, por ejemplo, una entre comida a pan y agua y lo ayuna y El padre, espera, el padre Claudio Barbo nos recomienda, Jesús, ven a ayunar por mí. sí, ven a ayunar en Ven mí a o ven a ayunar en ayunar por mí. mí. Porque para hacer un ayuno, independientemente que sea, es más fácil que lo invitemos a él para que él venga, porque también nuestras Sí. miserias no nos permiten avanzar No podríamos espiritualmente. ni ayunar un mediodía, Marce, o sea, la verdad, porque el ayuno es Por las difícil. fuerzas de nosotros sirve. Sí, y porque estamos muy apegados a las cosas del mundo, al placer y todo, y me encanta el chocolate y todo con sal y qué rico. No. Entonces, La pedirle al hamburguesa, Señor, las papitas, sí, todo lo que no. Santa Y Hildegarda pues dice, vamos a hablar que sí, todo eso es muy rico, pero nos hace chicharrón. tanto daño al alma, obviamente. Entonces, decirle al Señor, como lo dice el Padre, ven, Señor, a ayunar en mí y empiezas a suprimir una de esas comidas intermedias. Cuando ya las lograste, puede ser una semanita. Cuando ya la lograste, a la semana, puedes descansar una semana, la semana siguiente, entonces empiezas a suprimir o el desayuno, o el almuerzo, o la comida, una sola en el día. De ahí, mediodía. Y de ahí, cuando menos piensas, Dios te da la gracia de decir, ve, ayuné hoy todo el día y no me dio mareo, no me dio debilidad, no me dio beriberi, que es lo que uno llama, ¿cierto? Cuando usted esté ayunando y sienta que está perdiendo fuerzas, que está débil, que está como desmayándose, pues suspenda el ayuno, porque ahí ya lo que está haciendo es faltarle a la caridad, al templo del Espíritu Santo, a su salud. Obvio que si usted está en una quimioterapia, en una enfermedad, en un problema de azúcar, o sea, ese no es el medio. Tampoco porque se va a agudizar tu enfermedad, ¿cierto? La idea de que una persona ayune es cuando esté aliviada. Si tú tienes gripa, no ayunes, por ejemplo, porque no vas a tener la vitalidad para soportar el tema del ayuno. Sí, Ya, esos son ya, como los tipos de ayuno, Marci, ¿cierto? sí. Ya si quiere vamos a hacer una oración. Dale gracias a Dios por él haber estado aquí, haber dirigido estas conferencias, estas capacitaciones. Esto que, miren muchachos, esto es para nosotros reconocer que la gloria es de Dios y que la misericordia de Él es tan grande y o sea, hay tanto amor en Jesús por nosotros que nos dejó, aparte de oraciones, plantas y piedras para que nos aliviemos espiritualmente. Él no sabe qué hacer con tanto amor que nos da día a día a través de todos estos santos. Entonces, nada, darle gracias al Señor por toda su sabiduría, por habernos dejado tantos regalos a través de tantas cosas que no nos damos ni cuenta, que Él siempre está dándonos amor en cada detalle. Desde el día que nosotros existimos, está Él presente dándonos amor. Entonces vamos a hacer un Padre Nuestro, para darle gracias al papá que está con nosotros, que camina con nosotros, que la gloria es de Él, que las recetas son de Él, que todo este conocimiento es de Él. Hay que darle la gloria. Y claro, que Santa Delgada interceda por nosotros y ahora Santa Gertrudis con lo de las ánimas del purgatorio, que hay que tenerlas muy en cuenta. Entonces, terminamos con un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el Estás en el cielo, cielo, santificado santificado sea tu sea tu nombre. nombre. Venga a Venga a nosotros nosotros tu tu reino, reino, hágase tu hágase tu voluntad voluntad en aquí en la la tierra tierra como en como el en el cielo. cielo. Danos Danos hoy hoy nuestro nuestro pan pan de de cada cada día. día. Perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como como también también nosotros nosotros perdonamos perdonamos a a los que los nos que nos ofenden. ofenden. Y no No nos nos dejes dejes caer en caer en las la tentación tentaciones
y y líbranos de líbranos todos del los mal. males. Amén. El Padre, el Hijo y el Santo. Amén. Bueno, Dios los bendiga y si Dios quiere nos vemos En un próximo en un capítulo. próximo capítulo. Sí. Gracias. Espero que Bye. hayan anotado mucho. La Virgen los acompañe. Bueno, chao.